Hola a todos, que Dios los bendiga y a sus familiares también. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es: no conviene a la Iglesia Católica rendir culto a los santos ni a nada fuera de Dios. La Iglesia que fundó Jesús. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, porque para tocar el tema de que no conviene a la Iglesia Católica el culto a los santos ni nada que esté fuera de Dios, es necesario que sepamos cuál es la iglesia que fundó Cristo, para desde ahí nosotros poder señalar a cualquier otra iglesia, incluso poderle dar ejemplo de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas, de manera que estemos reconciliados contigo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que eres Dios, te ruego que nos des sabiduría e ilumines el camino de la verdad en nosotros. Destruye toda dureza de corazón, para que una vez mostrada la verdad, ésta permanezca y santifique el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Primero voy a explicarles a qué iglesia pertenezco. Les diré que soy católico, llevo cerca de 8 o 9 años congregándome, asistiendo a misa, catequesis, etc. Les voy a decir cuál es la razón por la cual yo me considero católico, y es exactamente el credo apostólico, el credo cual dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. ¿Por qué debemos saber cuál es la iglesia que fundó Cristo? Primero, tenemos que entender que para hacer cualquier corrección a un hermano, o a la misma iglesia incluso, o a hermanos protestantes, debemos dar ejemplo en doctrina y en comportamiento. No solo se predica de palabras, sino en el obrar. Y es por ello que si no estamos en la iglesia correcta, en la iglesia que fundó Cristo, no estamos transmitiendo ese ejemplo, no estamos siendo guía y no estamos conformes a la voluntad del Padre. Esto es para que nadie pueda decirnos que no andamos según el Espíritu Santo, de manera que si estamos en la iglesia de Cristo, Cristo nos va a santificar, nos va a poner el Espíritu en nosotros para que hablemos de parte de Dios y para que hagamos la voluntad, de manera que por medio de nosotros se santifique la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero si no estamos en la iglesia de Cristo, ¿cómo podemos ser irreprensibles y señalar o rectificar a alguien, incluso en la misma iglesia? Por eso les digo, hermanos, que es necesario saber cuál es la iglesia que fundó Cristo y estar en esa iglesia para, a partir de aquí, nosotros hacer nuestra misión, que es ayudar a la obra que el Señor tiene preparada para nosotros. En este caso es la de santificar la iglesia. En el caso de los hermanos que son separados, los hermanos protestantes, pueden señalarle cosas a la iglesia católica, pero no dan el ejemplo, no están conformes a la voluntad del Padre. Por eso es que los católicos, muchos se resisten a la sana doctrina y a cambiar lo que tiene que ser cambiado en la iglesia. Los hermanos protestantes no nos están ayudando en este sentido. Deberían venirse a la iglesia católica y desde ahí, conforme lo hizo Santa Teresa de Jesús, conforme lo hizo San Agustín, rectificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no así dividirla, porque eso es otro pecado. De tal forma que aquellos que estén en la iglesia católica son los que están en la misión de santificarla y señalar cualquier defecto mediante la palabra y el Espíritu Santo que tenga la iglesia. Ahora, la pregunta sería: ¿cuál es la iglesia que fundó Cristo? Sabemos que hay varias iglesias. Tenemos a la iglesia católica,
la iglesia bautista, los pentecostales, los adventistas, tenemos a los testigos de Jehová, la iglesia metodista, la anglicana, los presbiterianos. Hay muchas iglesias y todos ellos se hacen llamar iglesia que fundó Jesucristo. Y tenemos que respondernos cuál es la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Vamos a ver de una manera lógica, un análisis, cómo podemos entender cuál fue la iglesia que creó Jesucristo. Toda iglesia fundada por hombres no es la iglesia que fundó Jesucristo, por supuesto. Jesucristo funda su iglesia y si viene una persona después y funda una iglesia, esa iglesia no la fundó Jesucristo, la fundó esa persona en concreto. Por ejemplo, las iglesias protestantes, o sea, todas las iglesias que hay tienen origen en una persona, en un fundador, en un año en específico. Todo fue a partir de 1517, 31 de octubre, cuando Lutero clavó las 95 tesis. A partir de ahí un movimiento protestante, el cual dio origen a la iglesia luterana, aunque no fue el mismo Lutero quien la creó, pero sí basado en su doctrina, basado en la forma de sus tesis. Sí hubo un movimiento que surgió, que fue el movimiento luterano, y llamó a su iglesia luterana. Esa fue la primera división de la iglesia católica como tal, y a partir de ahí le siguieron la iglesia anglicana en 1534, fundada por Enrique VIII, le siguió la iglesia reformada, la iglesia reformada, cuyo fundador fue Calvino en el siglo XVI, le siguió la iglesia bautista, fundada por John Smith en el 1609, los metodistas, el fundador fue John Wesley en el siglo XVII, a continuación los evangélicos, que tienen origen en el metodismo inglés, que tuvo auge en el siglo XVIII y XIX, a continuación los pentecostales entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, inspirados por Charles Finney y William Seymour, y además fundada por Charles Fox. Vemos que todas estas iglesias tienen un fundador en un año específico. Fueron fundadas por hombres y no por Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Cristo funda una sola iglesia, de manera que de todas estas, incluyendo la católica, hay una que es la verdadera iglesia que fundó Cristo. Como ya hemos podido comprobar, todas tienen un origen en un hombre, excepto la católica, y tienen un año de fundación. Debemos entender además que la iglesia, tal y como la conocemos, según la palabra de Dios, dice que no puede no puede ser destruida. Dice la palabra de Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que la iglesia la creó Jesús y tiene que estar presente en nuestros días, porque no puede ser destruida. Por lo tanto, tiene que tener alrededor de 2000 años. Ninguna iglesia protestante, ninguna otra iglesia que no sea la católica puede hablar de su historia antes del año 1517. No existían. Todas las demás iglesias fueron creadas posterior. La única iglesia que tiene su historia desde la creación por Jesucristo, a continuación los apóstoles, y todos estos años, en el siglo I, en el siglo II, a continuación es la iglesia católica. Porque además sabemos cuál es la iglesia de Cristo. Primero, cuando Cristo la funda, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra no sé si significará que sea Pedro, pero lo que sí es cierto es que Jesucristo es piedra angular y los apóstoles son columna y vértebra de la iglesia. Y cuando le dice esto a Pedro, le entrega las llaves del reino, le dice: tienes poderes para perdonar pecados, los pecados que perdones serán perdonados y los que retengas serán retenidos. Y le dio autoridad para atar y desatar. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. O sea, él instituye a Pedro como mayordomo de su iglesia, de manera que está creando una iglesia que la está creando él, bajo el fundamento de él, que es la piedra angular, de que él va a morir por nosotros para darnos vida eterna, y bajo la base y la columna de los apóstoles.
esta iglesia tiene una estructura que tiene a Pedro en la cabeza. Él mismo le entrega las llaves del reino y le entrega la autoridad para retener y perdonar pecados, igual que para unir y desatar. Además, esta iglesia, la cual Cristo fundó, tenía por tradición la Eucaristía. Él mismo lo dijo: este pan es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y de igual forma dice: este es el cáliz de la sangre de la nueva alianza, que será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es presencia real de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo debe tener la Eucaristía como presencia real de Cristo. Debe tener a Pedro como mayordomo de la iglesia, una estructura jerárquica. Debe estar basada en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, que a su vez es la enseñanza y doctrina que el mismo Cristo nos dio. En la iglesia de Cristo, además, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los apóstoles, los sacerdotes, son ordenados mediante la imposición de manos. El ejemplo claro es el ejemplo de Pablo, cuando el Señor le hace saber que tiene que ir donde un discípulo para que le imponga las manos y reciba el don del Espíritu Santo. De manera que un pastor no se puede autonombrar a sí mismo pastor sin tener el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de algunos de aquellos que fueron discípulos o apóstoles del Señor. Donde único ocurre eso es en la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, dado todas estas características, hacer un resumen: la iglesia que fundó Jesucristo tiene que tener alrededor de 2000 años, no puede ser destruida, tiene un mayordomo que es el sucesor de Pedro a la cabeza, está basada en las doctrinas de los apóstoles, que a su vez es la doctrina de Jesucristo, tiene la Eucaristía como presencia real de Cristo. La única iglesia que cumple eso es la Iglesia Católica. Y todo aquel que busque la verdad de corazón, que no sea arrogante, que no sea sabio en su propia opinión, debe entender esta afirmación. Ahora, quizás surjan dudas, ¿ves? Dudas de corazón, dudas que no tienen malicia, por así decirlo, que no le quedan claras las cosas. Y estas dudas pueden llevar a tener unas afirmaciones para la cual no cree que la Iglesia Católica fue la que fundó Jesucristo. Ahora te voy a presentar algunos de estos argumentos y vamos a refutarlos en el nombre de Jesús. El primer argumento para que un protestante o un ateo o cualquier persona no esté en la iglesia que fundó Jesucristo es el siguiente: la iglesia de Cristo tiene que permanecer en Cristo, tiene que hacer su voluntad, estar conforme a la doctrina de Cristo y dar ejemplo de ello. Y la Iglesia Católica no cumple esto. ¿Por qué? Porque tiene culto a los santos, culto a los muertos, etc. ¿Cómo podemos explicar esto? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, existía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios lo había escogido, le había dado la promesa a Abraham y le había dado las bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía su pueblo a pesar de los actos que hiciera el pueblo. O sea, el pueblo tuvo enemistad con Dios, el pueblo cometió idolatría, el pueblo construyó altares en los lugares altos, el pueblo fornicó con otros dioses ajenos, y aún así no dejó de ser el pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos que no dejó de ser el pueblo de Dios? Porque Dios siempre tuvo amor por su pueblo, les envió profetas para que se convirtieran, para que se arrepintieran de sus pecados, y le dice que cuando se arrepienten de sus pecados, todas las bendiciones vendrán sobre ellos, pero que si no se arrepienten, vendrán las maldiciones. ¿Por qué? Porque los está disciplinando, porque el que ama, disciplina. Lo quería como un pueblo, lo quería como un hijo. Él era Dios para ellos, a pesar de todo lo que hizo Israel, a pesar de incumplir la voluntad de Dios. Y vemos que en este pueblo Dios se va a reservar un remanente
un remanente donde él inscribiría la ley en su corazón, de manera que ahora harían la voluntad de Dios, no por su gracia, por gracia personal, sino porque la gracia del Espíritu Santo era derramada sobre ellos y de esta manera ellos iban a obrar conforme a la voluntad de Dios. Pero estas personas no dejaban de ser del pueblo de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel seguía siendo pueblo de Dios. Cuando viene Cristo, el pueblo de Dios se extiende porque los gentiles no formaban parte del pueblo de Dios. Era solo el pueblo judío con el quien él tenía su alianza. Con la venida de Cristo, ese muro entre Dios y los gentiles se rompe, de manera que los gentiles pueden venir a formar parte del pueblo de Dios. A ese nuevo pueblo se le llama la iglesia de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, que vino y murió por nosotros, todo aquel que se bautiza, todo aquel que sigue la voluntad del Padre y las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, todo aquel es considerado iglesia de Cristo. Ahora el pueblo de Dios es no solo el pueblo de Israel, sino es el pueblo de Israel y todos aquellos que creen en Cristo Jesús. De la misma manera que Dios le prometió la bendiciones a su pueblo y prometió santificarlo y guardarse un remanente en el cual él inscribiría su ley, Jesucristo hizo la promesa de no abandonar la iglesia. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De la misma forma que Dios había hecho la promesa a Abraham y a los que anduvieron con él en amistad a través de los tiempos, le hizo la promesa, prometió poner la ley en el corazón de muchos, el cual él consideraba su remanente. De esa misma manera Jesucristo se compromete a santificar, a bendecir la iglesia cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, porque él estará con nosotros hasta los últimos días. De esta manera, la iglesia de Cristo, aunque tenga defectos, aunque tenga errores, aunque dé mal ejemplo, no deja de ser iglesia de Cristo, como tampoco lo dejó de ser el pueblo de Israel. Sin embargo, sí hay que tener claro una cosa: no todo aquel que se dice estar en la iglesia de Cristo pertenece realmente a la iglesia de Cristo, porque él mismo dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. De manera que todo aquel que sigue a Jesucristo, en verdad que anda conforme a sus enseñanzas, sus estatutos y ama la sana doctrina, es aquel que está en la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Y si no fuese así el caso, si pasara que por caer en pecado, por tener defectos, por dar mal ejemplo, si fuese por algo de esto, dejáramos de ser iglesia de Cristo, entonces analicemos qué pasa. ¿Alguien duda que las iglesias a las cuales se hacen mensajes en el Apocalipsis no fueran iglesias fundadas por Jesús? Tenemos a la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. ¿Alguien puede decir que no eran iglesias de Cristo? Sin embargo, miren lo que él le dice a estas iglesias. A una le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera, si no iré donde ti y cambiaré de lugar tu candelero. O sea, era una iglesia de Cristo que él consideraba suya, que no andaba conforme a la voluntad de Dios, que andaba en pecado. ¿Y a qué la llama Jesús? A que se arrepienta. No le dice: ya tú no eres más mi iglesia, sino le dice: arrepiéntete. ¿Como quién? Como alguien que ama, como Cristo amó la iglesia. Así, de esta manera él la está santificando, la está corrigiendo, como hizo Dios con su pueblo a través de los profetas. Les enviaba profetas cual tenían la ley de Dios en su corazón, para que advirtieran a su pueblo, para que se convirtieran de los pecados que estaban haciendo. De esta misma manera Cristo hace con su iglesia, y no deja de ser su iglesia porque no está en la doctrina y en el ejemplo de Cristo. Miren, a otra iglesia le dicen: mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacían estos? Comían carne sacrificada a los ídolos. Y mira qué le dice Jesús: arrepiéntete, pues si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca.
que él está diciendo, no van a dejar de ser iglesia mía, pero sí voy a ir donde están ustedes y con su palabra va a luchar contra esto. ¿Qué él está haciendo nuevamente? La está santificando, no la está desechando, sino la está amando, la está santificando, la está bendiciendo para que se aparte del mal camino, reconociendo que es verdadera iglesia de Cristo. Mira lo que le dice a otra, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. ¿Qué le dice a esta iglesia? Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Nuevamente, ¿qué le está diciendo? La está exhortando a que se arrepientan de sus pecados, le está exhortando a que amen la sana doctrina y den el buen ejemplo, reconociéndola como su iglesia, santificándola y amándola. En ninguna manera dice, ya tú vas a dejar de ser iglesia de Cristo. Vamos a ver de otra manera por qué este argumento es erróneo. Las iglesias protestantes son fundadas porque alguien pensó de que la iglesia católica tenía errores doctrinales y estaba dando malos ejemplos. Y esto puede ser verdad. Pero ¿qué sucedió? Que hubo la creación de una nueva iglesia, hubo la división del cuerpo de Cristo. Y si alguien piensa que por tener error en doctrina y por no dar ejemplo deja de ser iglesia de Cristo, entonces bastaría con aquella primera iglesia que se fundó, aquella iglesia luterana que se oponía a la iglesia católica y supuestamente estaba en la sana doctrina y en el sano ejemplo. Pero ¿qué sucede? Esto no fue así. A alguien se le ocurrió de que incluso esa iglesia luterana tenía errores doctrinales, sino que había que hacerlo de otra forma. Y así sucesivamente fue que surgieron las demás iglesias protestantes. ¿Y qué pasa con esto? Estas iglesias también cometen errores doctrinales, porque si no, ¿por qué es la razón que se crean otras nuevas? Si no es que se consideran que una de ellas tiene errores en la doctrina. Entonces, además de tener error doctrinal, están dando un mal ejemplo, no están siguiendo la voluntad del Padre cuando dice que tengamos una sola fe, un solo bautismo, o sea, una sola iglesia. Quizás algunos me dirán, bueno, pero el problema es que ya Dios quitó su candelero de la iglesia católica. Y yo les digo, ¿alguno de ustedes Dios? ¿Alguno de ustedes sabe lo que hace Dios cuando lo va a hacer? No, ¿verdad? Entonces, no sabemos si Dios quitó su candelero. Y una muestra de que me parece que no lo ha quitado es que hay católicos como yo, que yo los conozco, que han dialogado conmigo, que pensamos de la misma manera, que hay que rectificar a la iglesia católica desde dentro de la iglesia, no fundando otra nueva, no dividiendo el cuerpo de Cristo. Vamos a ver otro argumento que utilizan los protestantes o ateos para no pertenecer a la iglesia católica. Dice así, la iglesia católica la fundó Constantino. Vamos a explicar este argumento. Primero, la razón de ser católico no es que esté sujeto al Papa. La razón de ser católico es el credo apostólico que les acabé de mencionar al principio de este video. O sea, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo que nació de María la Virgen, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia que es una, que es santa, que es universal y que está basada en los apóstoles. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Todo el que crea eso está en la doctrina católica, está en la doctrina de Cristo. Ahora, si pertenece a otra iglesia, no está haciendo la voluntad del Padre. Tú puedes creer en la sana doctrina, pero no estás en la iglesia que fundó Jesucristo. Debes estar en la iglesia que fundó Jesucristo y haciendo la voluntad de Jesucristo. Entonces, si ya conocemos cuál es la doctrina, o sea, cuál es la razón de ser cristiano católico, que es la de creer en el credo apostólico, el cual hablamos al principio del video, entonces vamos a enfocarnos en demostrar que esta manera de ser cristiano, de tener este tipo de doctrina y de hacer
conforme hace la Iglesia Católica hoy en día, se remonta a los tiempos de Jesús y no después de la venida de Constantino. Primero, Jesús fundó una iglesia y puso a Pedro como su mayordomo. Esta iglesia estaba formada por los 12 apóstoles y comenzó a congregar gente. Ellos compartían los bienes. Pedro y los demás apóstoles rectificaban en cualquier caso de doctrina, daban el ejemplo de su comportamiento, incluso tuvieron un concilio con Pedro a la cabeza de esa iglesia. Estos cristianos comenzaron a multiplicarse en número y seguían haciendo conforme lo había dejado nuestro Señor Jesucristo. Se reunían los domingos, hacían su encuentro, es decir, la misa, y partían el pan. O sea, hacían la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, teniendo a Pedro a la cabeza de la iglesia. Después de Pedro le sucedió Linus, y Linus, hay cartas de Linus y de los otros sucesores de Pedro, o sea, de los otros papas, donde se demuestra la sucesión apostólica. Uno habla del otro y esto se transmitía de manera de tradición. Esta iglesia que comenzaba, que tenía estas características, regida por una persona, el cual Dios había instituido, Cristo había instituido como mayordomo de esa iglesia, que hacía la Eucaristía, que se reunía los domingos. Esta misma iglesia, alrededor del año 100, en una carta escrita por San Ignacio de Antioquía a los de Esmirna, en el capítulo 8, se hace mención del término Iglesia Católica o Universal por primera vez. Es decir, los cristianos de aquel tiempo se consideraban universales mucho antes de Constantino. Además, entendemos que la iglesia de Cristo es universal, o sea, es católica, porque cuando Cristo viene, Cristo trae la salvación para todos y dice: vayan por el mundo y cuenten de este evangelio, den las buenas nuevas, enséñenle que el Hijo del Hombre vino para redimir al hombre. Entonces, la iglesia de Cristo es universal, es católica, incluso desde su misma creación. Y esta persona, San Ignacio de Antioquía, lo hace mención en su carta a los Esmirna, y donde dice: donde esté el obispo, ahí está la iglesia católica. Si realmente vamos a hacer lo que dice Jesús, si vamos a hacer su voluntad, si vamos a seguir su ejemplo, todos y cada uno de nosotros debiéramos considerarnos católicos. O sea, debiéramos considerarnos que estamos en la iglesia que es universal. Porque si no digo que estoy en una iglesia que es universal, estoy diciendo que Cristo murió para pocos y no para todos. Como les decía, la estructura jerárquica con Pedro a la cabeza de la iglesia, la doctrina de la iglesia, que es el credo apostólico, la Eucaristía, la lista de los sucesores, todo eso viene desde antes de Constantino. Y les voy a explicar lo que hizo Constantino. Constantino lo que hizo fue instituir la libertad de religión en el Imperio Romano. Y después, posteriormente, se instituyó la iglesia católica como religión, o sea, el cristianismo como religión oficial del imperio. De manera que la iglesia católica no la fundó Constantino, sino la fundó el mismo Jesucristo, y tiene prueba de su doctrina desde su misma fundación, tiene prueba de la autoridad de Pedro y de realmente los sucesores de Pedro, tiene prueba de la doctrina del credo apostólico desde antes de Constantino. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, es que el término católico surgió mucho antes de Constantino. Constantino vino a tener lugar en el año 317 o cerca por ahí, y ya como habíamos explicado, el término Iglesia Católica por San Ignacio de Antioquía se hace mención un poco más del año 100. Vamos con el otro argumento. Dice: la iglesia donde me congrego no importa, sino lo que tengo en mi corazón y cómo cumplo con Dios. Y yo les pregunto, hermano, todo aquel que piense esto, sea protestante, sea ateo, sea quien fuese, la pregunta sería: ¿estás haciendo lo que quiere Dios? ¿Realmente estás haciendo la voluntad de Dios? A lo mejor
puede pasar que por ignorancia o por desconocimiento pienses así. Pero una vez que leas la palabra de Dios, la Biblia y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que no es esto lo que quiere Dios. Dice el Señor en Efesios 4, del 1 al 6, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. De manera que no es lo que tú creas, no es como tú lo veas, no es que tú leas la Biblia y vas y formas y fundas una congregación, o vas y te congregas en una congregación que no sea la iglesia que fundó Jesucristo. Eso no es lo que quiere el Señor, porque Él te dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. De manera que si no estás en la iglesia que fundó Jesucristo, pese a sus defectos, si no estás ahí para santificarla y hacer por esa iglesia conforme a la voluntad de Dios, entonces realmente no estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué pasa con esto, hermano? Sabes que en la iglesia donde tú estás no tienes un pastor o mayordomo que esté a la cabeza de la iglesia, o sea, que esté encargado de las ovejas de la iglesia. O sea, tú estás congregándote con un pastor o sacerdote o como lo quieras llamar, que no es instituido realmente por Jesucristo, no tiene la imposición de manos, no tiene ese don específico del Espíritu Santo para el sacerdocio ministerial. No estás en una iglesia donde se tiene presencia real de la Eucaristía, o a lo mejor sí, pero no cumple con todos los requisitos de ser iglesia de Cristo. No estás en una iglesia donde los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados, para retenerlos, para atar y desatar. De manera que en esa otra iglesia tendrás por tu propio medio que pedir perdón a Dios por tus pecados. Y no es que esté mal, pero sino que también Él lo instituyó de la otra forma. Le dio a Pedro el poder de perdonar y retener pecados, y no se lo dio por gusto, porque confesarse con Dios es bueno, no voy a decir que es malo, pero falta, porque ese sentimiento de arrepentimiento, hasta que tú no te desahogas, no lo logras. Cuando tú te desahogas con una persona que realmente tiene el poder para perdonar pecados, tiene el poder para oírte de parte de Dios, es donde realmente tú sientes ese alivio. Además, te estás perdiendo de la iglesia que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo quiso Jesús, y ahí está plasmado en su palabra, en la Biblia. Puede que te estén bautizando en el nombre de Jesús, o puede que sencillamente te estén bautizando, pero en la iglesia católica te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que ese bautismo es, además de para arrepentimiento y perdón de los pecados, es para recibir el Espíritu Santo. De forma tal que una vez que seas bautizado, seas libre del pecado por cuanto ya Él no te domina, por cuanto se te ha quitado la venda de que tienes conocimiento de qué es pecado y qué no es pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre ti y te da esa visión. Antes estábamos presos, antes andábamos en tinieblas y andábamos ciegos, porque no éramos libres del pecado. Pero con el bautismo, mediante la unción del Espíritu Santo, es que tenemos esa fuerza, tenemos ese don para identificar el pecado y además la fuerza para apartarnos de él. Cuando detectamos el pecado, cuando sabemos qué es lo que es pecado por medio de la acción del Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu Santo nos da la fuerza y nos dice qué hacer. Muchas veces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Para esto es el bautismo, para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. De manera que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hace la Iglesia Católica. Además de que no sé de qué manera tus sacerdotes tienen el don del Espíritu Santo para sacerdocio ministerial, porque este se transmitía a través de la imposición de manos desde Jesús, los apóstoles y sus discípulos hasta nuestros días. En cada iglesia católica, cada sacerdote fue ordenado por algún sacerdote y esto llega atrás hacia los apóstoles y a su vez a Jesús. Además, te voy a explicar algunas de las características de la iglesia católica, para que quede claro
¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo pese a sus errores, pese a la doctrina, pese a su ejemplo, como ya les había explicado, y mostrarte lo que te estás perdiendo por estar fuera de la iglesia de Cristo? Primero, tiene presencia la Eucaristía, presencia real de Cristo. Sus sacerdotes tienen autoridad verdadera para perdonar pecados. Está organizada jerárquicamente con un mayordomo, el cual apacienta sus ovejas, como mismo el Señor Jesús dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro tiene su sucesor, el cual nosotros llamamos Papa. Además, hermanos, les quiero explicar algo. Esa iglesia, la Iglesia Católica, fue la que confeccionó la Biblia como tú la conoces. De manera que si tú no crees que esa sea iglesia de Cristo, tú estás creyendo en algo que confeccionó una iglesia que no es de Cristo. O sea, tú mismo te estás contradiciendo. La Iglesia Católica es la que fundó la Biblia tal y como tú la conoces. Otra característica de la Iglesia Católica tiene una sola fe, un solo bautismo, una misma doctrina. Donde quiera que esté una iglesia católica tiene estas características, y eso lo podemos comprobar muy fácil. Podemos ir a misa en cualquier parte del mundo y la misa toca el mismo tema. La misa tiene un protocolo donde se hace todo lo que nuestro Señor Jesucristo mandó. En la misa católica se pide perdón por los pecados, se da gracia al Señor, se predica la palabra, se da la paz, se da la bendición final y se hace la Eucaristía, como Cristo hacía en su tiempo, como los cristianos siempre hicieron. Y esto es muestra de la unidad de la Iglesia Católica. La Iglesia que tiene una estructura la cual orienta a sus sacerdotes qué dar en cada misa, cómo lo deben hacer, el cual es el sucesor de Pedro. Todas las iglesias católicas tienen el mismo tema en la misa, muestra de la unidad. Como les decía, los sacerdotes son ordenados mediante la imposición de manos, ahí reciben el don del Espíritu Santo para el sacerdocio ministerial. Tiene datos históricos de la sucesión apostólica. De la descripción del video les dejaré las cartas de los sucesores de Pedro, para que vean cómo hacen mención a los anteriores de él, y de la manera en que habla se entiende que tienen el Espíritu Santo y obran conforme a la voluntad del Padre. Y la característica más importante que tiene la Iglesia Católica, y es que Dios se reserva de ella un remanente, el cual tiene la ley inscrita en su corazón, que no da malos ejemplos, que permanece en la sana doctrina y que aborrece todo lo que no esté de acorde con las enseñanzas de Cristo Jesús. Dígase veneración a imágenes, veneración a reliquias, prohibir el matrimonio. Hay personas dentro de la Iglesia Católica que no están de acuerdo con esta forma de comportarse, con este ejemplo, con esta doctrina. Es por ello que yo creo que la Iglesia Católica todavía es verdadera iglesia de Cristo. Dios no ha quitado su candelero delante de ella. ¿Por qué? Porque yo soy católico y conozco a muchos que piensan de igual manera. Y estoy haciendo esto no por voluntad propia, sino porque Cristo ha puesto celo en mi corazón de su iglesia, la cual hay que santificar. Y esa debe ser la misión de todos y cada uno de nosotros. Y para terminar, vamos a hacer unas consideraciones generales. Primero, hermano católico, ¿qué estás haciendo para que Dios te utilice con el fin de santificar tu iglesia? ¿Has preguntado eso? ¿Cuántos hermanos pecamos por ignorancia y conformismo? Te dejo en la descripción del video enlace donde se muestran los errores que se cometen en la Iglesia Católica por ignorancia o por maldad. Hermano separado, ya sabes cuál es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué no regresas a santificarla con tu conocimiento y celo de Dios? ¿Has preguntado eso, hermano? Y les digo, los lobos que se levantan entre nosotros mismos devoran a las ovejas perdidas. Pongámosle fe. Todos, católicos y protestantes,
estemos en la Iglesia Católica, hagamos la voluntad de Jesucristo nuestro Señor, santifiquémosla, quitemos la doctrina de hombres, de sacerdotes, quitemos los malos ejemplos, de manera que el mundo reconozca que la Iglesia Católica es verdadera Iglesia de Cristo y se acabe la división del cuerpo de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a Dios Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Señor, y al Espíritu Santo, sea todo el honor, la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.